Vamos a continuar precisamente con el TIBCO Jaspersoft, que tiene como título Desarrollo de Dashboard y Reportes de Autoservicio. Vale la pena anotar que Jaspersoft es una suite de inteligencia de negocios de primer nivel, cuenta con una amplia gama de prestaciones, su arquitectura es bastante flexible y ligera y cuenta con un modelo bien importante que quiero resaltar, con un modelo de suscripción con usuarios ilimitados. Jaspersoft nos ofrece informe de dashboard, análisis y servicios de integración de datos para soluciones de BI independientes y embebidas, y su interfaz es bastante intuitiva, es completamente web. Sus análisis permiten pues tanto a los usuarios de negocio como usuarios técnicos pues optimizar la toma de decisiones y por ende mejorar su competitividad. TIBCO Jaspersoft pues está diseñado para la integración con otras aplicaciones mediante servicios web enriquecidos, bien sea mediante Java, o APIs HTTP, o bien digamos que es ideal precisamente para soluciones de BI independientes en entornos corporativos. En este taller nos va a acompañar Carlos Humberto Moreno, es el consultor que nos va a acompañar precisamente en este taller. Así que pues bien, Carlos, muy buenos días, te comparto mi pantalla, te comparto la pantalla para que por favor comiences con el taller, por favor. Muy buenos días para todos. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de la suite de inteligencia de negocios Jaspersoft BI. Como Dani lo decía, pues es líder a nivel mundial en reportería empresarial, pues en analítica embebida. Es bastante comercial y adicional a ello, pues en este tallercito que vamos a tratar de hacer en menos de unos 40 minutos, vamos a tratar de contarles un poquito acerca de la suite y de las cosas que nosotros podemos lograr con ella. Vamos a ver un poquito el proceso de generación de un análisis desde el mismo origen de datos, pasando por los dominios, que ya más tarde les describo más o menos de qué se tratan, las listas ad hoc, informes, paneles de control y por supuesto algunas tareas que son de perfil administrativo pero que están disponibles para el usuario final. Bien, hablemos un poquito de la suite como tal. Entonces, pues les decía, Jaspersoft es una suite de inteligencia de negocios. Está diseñada para implementar procesos de BI desde su fuente como tal, desde su inicio, desde el mismo proceso de integración de la información. Se inicia un proyecto de BI con Jaspersoft. Entonces, Jaspersoft tiene 3 herramientas primordiales que resaltan, que es el ETL, que es la herramienta de extracción, transformación y carga de información. Esta herramienta es la que tiene la misión de integrar la información dentro de una organización. Las organizaciones por lo general tienen fuentes de información diversas, muchas de ellas son bases de datos de tipo relacional, SQL, Oracle, MySQL, Postgres, etcétera. También tienen bases de datos no SQL, ejemplo de Mongo, Cassandra, o muchas veces se debe extraer información o se debe unificar información de ERPs como SAP o incluso desde un web service. Entonces, todo ese proceso de integración de la información lo hace Jaspersoft con su herramienta ETL. Como el taller que vamos a trabajar ahorita pues es más enfocado hacia el autoservicio, pues no nos vamos a detener mucho en este punto. Simplemente vamos a hacer así como una especie de contarles qué es lo que hace la herramienta y no más. Bien, la siguiente opción, la siguiente herramienta de la que dispone Jaspersoft es el Jasper Studio. Jasper Studio es la herramienta que me permite, que va más enfocada, digamos, al usuario tecnológico. Es una herramienta ya de reportes un poco más avanzados, que usan gráficos profesionales y este tipo de cosas, y que pues obviamente tiene muchas más características
que permiten a los técnicos de los departamentos, de los diferentes departamentos de tecnología, generar informes para las organizaciones. Por último está el que nos interesa un poco, que se llama Jasper Report Server. Entonces, el server como tal es en el que vamos a encontrar todo el proceso de autoservicio para los usuarios finales o las personas de las organizaciones que van a tener acceso o que van a estar matriculadas dentro de ese server y que van a tener acceso a los diferentes análisis creados durante el proyecto. Para que las personas tengan la oportunidad de iniciar un proceso de creación de sus informes, pues previo a ello se requieren ciertos pasos. El primero es, desde luego, contar con un origen de información, que es lo que veremos en un momentico. Les haré un overview de cómo se hace una conexión a una fuente de datos. Recuerden que el ETL ya había hecho esa tarea de crearme y concentrarme en la información. Ahora lo que voy a hacer es decirle a mi Jasper Report Server, herramienta del server, que se me conecte a la bodega de información en la cual yo concentré los datos con mi ETL. Entonces, en ese orden de ideas, podemos venir aquí al server y podemos ver que desde el punto de vista de administración, porque esta parte, estos ítems, este ítem y el segundo, el que le sigue, son propios del administrador, yo puedo, como administrador, alistar y conectar la información, conectarme a la fuente de información que me creó el ETL para ponerla a disposición de los usuarios finales. Entonces, yo tengo por acá una opción que se llama crear orígenes de datos. Y aquí puedo ver que Jaspersoft se puede conectar a muchos orígenes de información, Amazon Web Services, Cassandra, puede conectarse a Mongo, Azure, e incluso puede generar orígenes de datos virtuales. Esta es una propiedad muy curiosa porque esta propiedad te permite al administrador ponerle al servicio del usuario final, diferentes fuentes de información, diferentes conexiones. Ejemplo, tengo la base de datos, tengo la información de personal en la base de datos MySQL, tengo la información de ventas en una Postgres y tengo la información de inventarios en una Oracle. Yo las puedo reunir todas en algo que se llama origen de datos virtual, que más adelante me va a ser de utilidad para crear algo que nosotros llamamos los superdominios. Entonces, a partir de aquí, de los orígenes de datos virtuales, es que el administrador le otorga información diversa a un usuario final. La que se usa con más frecuencia es los orígenes de datos de Java Database Connection, JDBC, se traduce Java Database Connection, y él acá tiene diferentes conexiones a diferentes fuentes de información. Simplemente esto es un panel de configuración de fuentes de datos, de orígenes de datos, donde yo le digo dónde está ubicada mi base de datos, por qué puerto me está escuchando, el nombre de esa base de datos, un usuario y una contraseña, y por acá simplemente el probar esta conexión. Entonces, como administrador, yo puedo poner a disposición del usuario final ya una conexión de datos que me va a permitir a mí también como administrador ahora crear la segunda parte de lo que vamos a ver. Entonces, la segunda parte dice creación de objetos de BI llamados dominios. Entonces, estos dominios, ¿qué son? Son estructuras de datos que se cargan en memoria y que se ponen al servicio de los usuarios finales con el fin de que a partir de esto extraigan información y creen sus propios análisis. Entonces, aquí es donde está el secreto del autoservicio. Que los usuarios finales accedan a estos dominios y a partir de ellos puedan crear sus propios informes. ¿Cómo se crea un dominio? Como administrador, yo puedo venir y decirle aquí, dentro del menú, seleccionar la opción de dominio. Cuando yo le digo que la opción de dominio la voy a seleccionar, pues él, pues por lógica, él me pide un nombre para mi dominio, me pide un recurso. Si quiero, le puedo asignar una descripción. Le puedo decir
en dónde quiero guardar mi dominio dentro del repositorio del server. Le voy a decir cuál va a ser mi origen de datos. Entonces, con el ejercicio, por ejemplo, con lo que les mostraba previo a esto, les decía que uno puede generar conexiones a los datos y esas conexiones se almacenan en diferentes sitios, en diferentes carpetas. Entonces, yo acá, por ejemplo, en la carpeta de ejemplos, tengo diferentes conexiones previamente creadas. Yo puedo elegir cualquiera de estas conexiones y simplemente ya tengo un acceso directo a la base de datos de la organización o de BI en este instante, la que creamos con el extractor ETL. Listo, yo puedo venir acá como administrador al usuario, al diseñador de dominios, y aquí selecciono el esquema del cual pienso traer las tablas. Esto es una parte un poco técnica, pero que es bueno que como usuario final se conozca de dónde viene mi información. Entonces aquí viene la serie de tablas que están disponibles dentro de mi base de datos y que yo puedo seleccionar para la construcción del dominio que voy a poner al servicio de un usuario final. Entonces, si yo escogiera una tabla de estas cualquiera, si supongamos que quiero ver inventarios, ya tengo seleccionados la tabla que yo le voy a poner a disposición del usuario final. Acá tengo diferentes opciones para configuración de un dominio. Una de estas es esta que se llama una tabla derivada. Para quienes son conocedores, es una especie de lista en SQL o una consulta lanzada en SQL que yo guardo acá y que cumple con una función de extraerme cierto tipo de información. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una tabla derivada. Por aquí hay una cosa que se llaman combinaciones. Y esto es lo que nosotros en el argot técnico conocemos como las inner joins, los joins, dentro de las tablas de las bases de datos de tipo relacional. Entonces, este tipo de cosas las podemos configurar acá como administradores. Ahora, si mi usuario final, por ejemplo, tiene la intención de que yo le devuelva ya algún cálculo hecho, qué sé yo, por ejemplo, un proceso, cálculo de rentabilidad a nivel de registro, pues probablemente yo puedo acá desde el dominio de una vez de enviarle esa información calculada. Entonces para eso existe esta opción, que son los campos calculados. Simplemente le damos un nombre, elegimos el tipo de campo que yo quiero desde fechas, pasando por campos de imagen, strings, etcétera, hasta simplemente valores enteros y decimales. Entonces este tipo de datos se pueden hacer acá. Y aquí donde dice expresión simplemente le vamos a dar ese valor. Existen los filtros previos. El filtro previo dentro de un dominio es el que cumple, digamos que la primera parte de una función de seguridad para la información. Entonces acá yo como administrador puedo empezar a restringirle la información o el acceso a la información a un usuario final. Entonces en este punto pues yo simplemente puedo elegir cuál es el filtro que yo quiero emplear para filtrar los datos, si es el código del producto o alguno de los otros campos que están disponibles. Entonces, supongan ustedes que yo soy un gerente de ventas de una zona específica y como gerente de ventas pedí un dominio, para poder efectuar mis propios análisis sin tener que recurrir al área de tecnología cada nada. Pues entonces ellos me van a generar esto y de paso me van de pronto a filtrar, suponiendo que este campo fuera el área o la zona en la cual yo me estoy desempeñando y a la cual tengo permiso, de una vez me van a filtrar aquí la información. Por último está mostrar. Mostrar es simplemente de toda esa tabla que estoy trayendo, que realmente quiero que el usuario final vea. Probablemente no todos los campos son de utilidad para él. Entonces yo solamente quiero que vea los que realmente le van a generar algún beneficio. Entonces así es como se construye lo que se llama una estructura de datos para cargarla en memoria y tenerla lista para el uso, para el empleo por parte de los usuarios finales. Eso es con relación a dominios. ¿No? Bien, continuemos. Por acá tenemos las que ya la parte que nos interesa y que es lo que llamamos herramientas para usuario final.
Entonces, la herramienta para usuario final es la que nosotros conocemos como ad hoc, los informes ad hoc. El informe ad hoc le da la posibilidad al usuario de crear informes él mismo, lo que llamaba Daniel hace un momento autoservicio, y él puede crear informes desde tipo tabla, informes con gráficos o informes con tablas de contingencia. Entonces, estas tablas de contingencia son muy similares a los crosstabs o a las tablas cruzadas o incluso a las mismas tablas dinámicas en algún momento. Entonces, yo puedo efectuar ese tipo de análisis a partir de las famosas vistas ad hoc. Adicional a ello, también con vistas ad hoc, y vale la pena nombrarlo acá, yo puedo llegar a construir tableros de control. Entonces, antes de irnos acá a este punto donde el tablero de control, vamos a hacer un ejercicio pequeño donde respondemos a algún par de preguntas de negocio. Vamos a interactuar un poquito con la parte del diseñador y ver cómo está compuesto y qué podemos, qué beneficio le podemos sacar a este diseñador. Entonces, retornamos nuevamente por acá a mi server. Aquí. Te voy a decir que voy a crear una vista doc. Entonces, esta parte de acá ya es de usuario final. Esto que estábamos viendo aquí es desde herramientas para usuario final hasta tableros de control, ya esta parte es totalmente de usuario final. Entonces, en este punto, el usuario final ya puede venir aquí y decir, voy a crear mi propio informe. Entonces, él simplemente selecciona una vista y el servidor automáticamente le está retornando cada una de las estructuras de metadatos, de datos que está almacenada en memoria y que está lista para su empleo, para su uso. Entonces, yo puedo por acá, por ejemplo, seleccionar este dominio, este dice Supermarket Domain. Vamos a seleccionarlo. Y miren que aquí nos estamos encontrando de una vez con algo que les comentaba hace un momento cuando les hablaba de las conexiones virtuales. Este dominio fue hecho a partir de una conexión virtual o probablemente también a partir de un directorio de conexiones. Entonces, en este orden de ideas yo puedo dentro de un dominio concentrar diferentes fuentes de información para ponerlas a disposición de los usuarios finales. Entonces, aquí el usuario final está en capacidad de analizar o bien a nivel de ventas o generar un análisis por inventario, por gastos o por empleados. Entonces, como no nos vamos a detener mucho en este tema aquí, ahora hacemos un ejercicio un poco más profundo. Entonces vamos a seleccionar simplemente ventas. Vamos a ver el comportamiento y el diseñador de nuestro panel de autoservicio. Entonces es algo muy sencillo. Contamos con una vista, una parte que es de campos, un panel que contiene campos. Estos campos son los que nosotros llamamos normalmente categorías, las categorías de análisis que yo voy a tener para construir mis informes. Y aquí voy a tener todo lo que son las medidas. En muchas ocasiones, algunas de los campos que estén acá y que sean numéricos, él por default los toma como si fueran medidas. Entonces uno puede automáticamente venir y decirle acá, fácilmente decirle aquí que lo quiere usar como un campo. En este caso lo vamos a dejar tal cual está. Y simplemente vamos a continuar viendo nuestro panel. Listo. Por este lado podemos observar el menú superior. Y por aquí están las opciones, las diferentes opciones que yo les nombraba en un comienzo, cuando hablábamos les estaba contando acerca de autoservicio, y es las tres diferentes formas de generar un análisis. Entonces yo lo puedo hacer a nivel de tabla. Estas tablas son ya cuando yo quiero ver así como informes muy detallados, detallado de algún resultado general que estoy viendo. Entonces yo puedo ver el detallado usando el componente tabla. Si yo quiero profundizar un poco más, hacer una cosa un poco más general, pues me puedo ir directamente al gráfico.
Entonces, en el gráfico yo ya puedo ver a nivel global y hasta cierto nivel abajo el comportamiento de alguna venta o de mis inventarios, etcétera. Y por supuesto, pues la tabla de contingencia. Normalmente por default él propone la tabla de contingencia. Entonces la vamos a dejar por ahora como tabla de contingencia. Aquí tenemos datos de ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando uno empieza a construir acá, pues es mejor arrancar a construir con datos de ejemplo. Y luego cuando ya está terminado, pues ya uno puede probar y decirle que me traiga los datos completos o simplemente que me los deje vacíos. Los datos completos muchas veces son demasiados, entonces pues es demasiado tedioso estar construyendo con datos completos. Entonces lo hace uno mejor con datos de ejemplo. Entonces él hace un parcial de 100 registros, 500 registros, que me va a mostrar ahí para efectuar la construcción de mi informe. ¿Listo? Entonces acá, este es un espacio muy sencillo de manejar, es muy intuitivo, esto se maneja drag and drop, arrastra y suelte. Entonces, digamos que yo quiero hacer por acá un análisis por regiones, y dentro de regiones lo quiero hacer por país. Entonces, yo coloco por acá mi país, y yo ya tengo aquí los países que tengo allá en mis ventas. Yo busco por acá y digo que quiero ver las ventas por tienda. Entonces yo ya tengo aquí una especie de tabla cruzada. Yo puedo incluir tantas jerarquías o niveles de jerarquía como quiera, por ejemplo en este caso para hacer un análisis con tabla de contingencia. Entonces supongan que dentro de país quiero irme a estado, dentro de estado me quiero ir a ciudad. Entonces pues voy a encontrarme con que puedo analizar esto hasta ese nivel y puedo generar totales como si fuera una tabla dinámica por cada uno de las jerarquías que yo tengo aquí previamente establecidas. Entonces ya tengo que a nivel de ciudad total para las dos ciudades es 98.000, que el total para el estado en este punto es, bueno, la misma cifra porque no son sino 2 ciudades y un estado. ¿Listo? Entonces, ese tipo de análisis uno lo puede ir haciendo sin necesidad de que tenga que recurrir a ninguna otra herramienta ni ir a buscar formas de extraer datos de otro lado. Simplemente con la concentración de información que hizo el ETL, yo ya aquí puedo empezar a jugar con mis datos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero ver, por ejemplo, esto a nivel de gráfico? Entonces, yo cambio acá, digo que me coloque esto como un gráfico, y aquí voy a tener un análisis por país y dentro de país por estado. Entonces, acá yo ya estoy viendo el comportamiento de mis ventas. ¿Listo? Entonces, es una de las formas que yo puedo emplear para realizar mis análisis. Ahora, si lo que yo quiero es un informe detallado, pues entonces vengo a tabla y en tabla simplemente muevo los datos, muevo los campos y ya tengo el informe detallado. Lo puedo hacer a nivel, el más detallado que me dé en este punto, lo que me dé la base de datos. Entonces, incluyendo probablemente fechas, hora del movimiento, etcétera, todo eso se puede incluir en nuestros detallados. Ahora, se me escapaba algo acá cuando hablábamos de los gráficos que es importante tener en cuenta. ¿Qué es? Que si a mí este gráfico me parece que no me gusta su forma, pues yo puedo venir acá y cambiar el tipo de gráfico. Y yo puedo decirle qué otro tipo de gráfico me gustaría emplear para efectuar mi análisis, unas líneas, etcétera. En este caso vamos a bajar de acá el país y el estado. Vamos a volver a anexar por aquí. Y entonces acá yo ya puedo empezar a ver a qué nivel quiero mi análisis. Entonces aquí yo ya lo estoy viendo con otro tipo de gráfico. Entonces la herramienta me permite incluso jugar con esto. ¿Qué tipo de gráfico necesito? Si quiero gráficos de doble eje, multiaxiales que se llaman, si quiero gráficos de dispersión, si quiero gráficos de tortas, o quiero trimaps, o quiero mapas de calor. Entonces, esto se puede hacer con las herramientas de autoservicio. ¿No? Muy bien.
Entonces, adicional a ello, se pueden exportar. Esto se puede exportar en formato PDF, Excel, podemos exportarlo en formatos de PowerPoint. Yo puedo guardar este análisis que estoy haciendo como vista y además crear un informe que puedo yo compartir con los usuarios, con otros usuarios, con otras personas y evitar que de pronto cambien el análisis como yo lo tengo. Entonces, si yo quiero que lo vean pero que no me modifiquen nada, pues entonces simplemente guardo un informe y con el informe es el que yo voy a compartir. Entonces, los demás usuarios pueden acceder y ver el análisis que yo hice. Muy bien. Para continuar, vamos aquí a responder algunas preguntas. La primera pregunta es, el caso es muy sencillo. Tenemos aquí una distribuidora de accesorios para bicicletas. Y nos vamos a hacer ahí 4 preguntitas pequeñas para tratar de contestar con la otra parte que estábamos viendo acá atrás, que es tableros de control. Entonces, les decía que a partir de esos informes ad hoc, esas vistas ad hoc, yo puedo construir también tableros de control. Entonces, haciendo uso de esa cualidad, de esa herramienta, vamos a contestar algunas preguntas para esa distribuidora, para esa empresa. Entonces, la primera pregunta que me estoy haciendo es cuál es el comportamiento de mis ventas, de las ventas de esta empresa para los últimos 4 años a nivel de plata y unidades. Entonces, para ello venimos acá a nuestro servidor. Decimos que vamos a crear un panel. Entonces, él ya me muestra aquí un panel de diseño, también muy sencillo, con contenidos. Miren que aquí él me dice que puedo incluirle gráficos al panel, puedo incluirle una tabla de contingencia, puedo incluirle una tabla detallada, puedo incluirle textos, algún vínculo a una página web, una imagen, etcétera, yo la puedo incluir allá. Y adicional a ello, si yo quisiera incluir dentro de mi informe o dentro de mi tablero de control reportes previamente creados, pues yo lo puedo hacer simplemente arrastrándolos sobre el diseñador del reporte, del tablero de control. Entonces, en este caso, vamos a decirle que no vamos a hacer eso, sino que vamos a contestar una preguntita que tenemos por allá. Entonces, venimos al gráfico, desplegamos nuestro gráfico sobre el diseñador y buscamos por acá el dominio que nos pueda servir para contestar esas preguntas. Yo lo llamé previamente dominio webinar, le doy a elegir. Y la primera pregunta decía comportamiento de mis ventas en unidades y el dinero para los últimos 4 años. Entonces yo vengo acá y como es por años, entonces yo voy a decirle, bueno, listo, entonces quiero por acá el campo de ejercicios, quiero por acá la cantidad, pero no tengo la venta, solo tengo el precio unitario, entonces me llevo el precio unitario. Digo que aceptar. Y yo ya estoy acá en mi diseñador para generar el informe. Entonces aquí tengo la cantidad y tengo el precio unitario. Me faltaría de saber cuánto es la venta, entonces tengo la posibilidad de crear medidas calculadas. Entonces tengo una medida calculada a la que le voy a poner un nombre, voy a llamar venta, simplemente digo que va a ser el resultado de multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario. Entonces aquí yo puedo validar mi fórmula y decirle que me cree la medida. Entonces ya tengo los años y tengo la venta y tengo las unidades. Entonces yo ya puedo venir aquí y decirle ejercicio y venta. Entonces ya tengo acá la venta total. Aquí tengo la barra de niveles, desplazamiento a niveles, entonces niveles de análisis. Entonces yo la cliqueo y ya aquí voy a ver el comportamiento por cada uno de los años que me están solicitando, mis últimos 4 años. ¿Listo? Ahora, decía que también a nivel de unidades, entonces yo vengo aquí a cantidad, arrastro la unidad para acá. Pero pues obviamente el comparativo entre dinero y unidades pues no es muy viable. Tendría yo que emplear una de las propiedades que tienen estos gráficos, que es el zoom.
y venir por acá y tratar de encontrar en dónde está el resultado para poderlo comparar. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante es venir y decirle acá que vamos a cambiar nuestro gráfico. Entonces le digo que voy a usar un gráfico de doble eje, digo que va a ser este. Entonces aquí yo ya puedo ver, ahora sí, el comportamiento de mis ventas en dinero y en unidades. Entonces, una de las cosas que puedo ver de pronto es que en el año 2001 yo vendí muy poco en unidades, pero recibí mucho más ingreso. Probablemente vendí accesorios de alta gama y por ello pues vendí pocos accesorios, pero fueron todos de alta gama y mis ingresos fueron altos. Lo mismo sucedió por acá por el 2002. Pero en el 2003 y 2004 el resultado fue totalmente diferente. Probablemente yo vendí más accesorios de gama baja y por lo tanto mis ingresos fueron un poco más bajos. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra primera gráfica. Simplemente le voy a poner un nombre, le voy a decir ventas año. Digo guardar. Y ya tengo acá dentro de mi tablero de control mi primera gráfica que responde a mi primera pregunta. Viene una más que dice por cada uno de los años cómo son las ventas por país. Entonces, traigámonos nuevamente un gráfico acá, seleccionemos nuestro dominio y son por país. Entonces, para cada año y por país, cómo es el comportamiento de mis ventas, entonces la cantidad y el precio. Aceptar. Por acá un minutito. Hacemos este cambio. Listo. Entonces ahora simplemente vamos a crear aquí la medida de ventas, nuevamente, de venta. Así es cantidad, así es precio unidad, digo validar. ¿Ok? Ya tenemos el dato, simplemente ahora me está diciendo que es por país, por año, por país, y le voy a decir que es la venta. Entonces aquí yo ya tengo mi análisis por país y dentro de por año y dentro de año por país. Le voy a crear por acá un filtro. Todos los campos que yo tenga aquí e incluso las medidas pueden ser filtros de información. Entonces yo puedo crear por aquí el campo. Le puedo decir que es un solo valor o que me traiga todos los países o todos los años en este caso. Y le digo guardar. Entonces acá ya voy a tener un gráfico venta país. Listo, entonces ya tengo estas dos gráficas acá. Me gustaría, por ejemplo, que si yo cliqueo sobre el 2004, acá me reflejara el resultado para el 2004 y no todo el conglomerado que tengo aquí. Entonces, en ese orden de ideas, yo le puedo decir, por ejemplo, que clic derecho sobre esta propiedad, activo una propiedad que dice aquí hipervínculos. Simplemente él me da la opción de decirme si voy a afectar un panel o voy a activar o voy a abrir una nueva página. Entonces yo en este caso le voy a decir que voy a activar un panel. Entonces él me dice, bueno, y le va a pasar un parámetro, ¿qué valor le va a pasar? Tengo este que es la columna de ejercicios. ¿La quiere pasar? Le digo que sí. Le digo que va a afectar un dashboard que se llama venta país y el parámetro que va a afectar se llama ejercicios, el campo que va a afectar allá. Yo puedo aquí hacer un preview y ver si efectivamente el drill down que acabo de hacer me está funcionando. Entonces le voy a decir que me traiga solo el año 2001. Clicamos y acá automáticamente ya me trajo solamente el año 2001. ¿Necesité tecnología? No. Simplemente configuración ahí muy básica que me permite hacer drill down entre estos dos paneles. Bien, adicional a ello viene una tercera pregunta. ¿Cómo son mis ventas por mes y cuáles son los meses más altos y los más bajos por región? Entonces, yo puedo venir acá. Le digo que, ok, me traiga por aquí el dato. Le digo dominio.
le digo que va a ser por ejercicio, va a ser por país, va a ser por mes, adicional va a ser por cantidad, precio unitario. Listo, vamos a darle que aceptar. Y entonces aquí, cambiemos este ejercicio, que es un campo. Vamos aquí a meter este campo. Ok. Entonces, este campo ya nos permite a nosotros evaluar por mes. Entonces, vamos a decir que este campo se convierte en un, voy a usar esta media como campo. Aquí ya colocamos el mes y voy a decirle que me cree de una vez la venta. Sus ventas. Cantidad multiplicado por el precio. Validamos, creamos la medida y ya tengo las ventas. Y dijimos que era región, entonces nos falta traer un campo más que se llama región. Entonces por acá la tenemos, la traemos, decimos que aceptar e incluimos la región acá. Entonces, si yo analizara con esta gráfica, pues me encontraría con una presentación como esta. Probablemente las ventas por región y por cada uno de los meses. Pero también puedo emplear otro tipo de gráfico. ¿Por qué no, por ejemplo, un mapa de calor? Entonces yo ya tengo aquí el comportamiento de mis ventas por cada uno de los meses y por cada una de las regiones. Entonces, este análisis ya ahí me permite ver cómo podría ser, cómo aquí me da las herramientas para analizar de una forma diferente y que se vea de mejor manera cada uno de mis informes. Cada uno de estos gráficos tiene diferentes propiedades que permiten modificarlo, el informe, modificar la presentación, más bien el look and feel de cada una de las gráficas. Si uno cliquea sobre este link que hay acá, lo desplaza a una página web donde tiene diferentes propiedades que uno puede emplear para configurar esta gráfica. ¿Ok? Nos vamos a detener ahí en este momento, de esa manera informativa. Digo guardar. Digo guardar y vamos a llamarlo ventas. Entonces acá tengo las ventas por mes. Hubiera sido ideal quitar este campito, pero bueno, por cuestiones de tiempo, probablemente no lo quitemos. Muy bien, ahí contestemos la última pregunta que tenemos por aquí y es un informe detallado de ventas por mes. Entonces, con el mismo dashboard, yo puedo ya venir y crear, por ejemplo, una tabla de contingencia. Y aquí, elegir otra vez la información, pero entonces ahora sí puedo decirle que quiero el ejercicio, el país, probablemente quiero la región, quiero mis ventas en cantidad por ahora. Entonces vamos a crear un detalle muy básico, donde yo puedo aquí decirle que este es un campo y que este me lo convierta en categoría, al igual que el país, y entre el país la región. ¿Y para qué? Para las ventas. Entonces, aquí yo ya tengo un informe detallado muy breve del comportamiento de mis ventas por año y dentro de año por país y región. Vamos a guardar acá y detalle. Entonces yo ya construí aquí de forma fácil un tablero de control sin necesidad de recurrir a los departamentos de tecnología, simplemente a partir de un dominio. ¿Listo? Adicional a ello, aquí le damos guardar el panel, decimos dónde lo queremos guardar, le ponemos un nombre, panel ventas, lo voy a llamar, voy a decir que está en esta carpeta public, dentro de la carpeta public en ejemplos, entre ejemplos en dashboards, entonces lo voy a guardar, y yo ya tengo construido mi panel de control. Adicional a ello, el panel de control
Panel de control lo tenemos por acá, lo llamamos panel ventas. Yo puedo programar ese panel de control para que se ejecute. Esa es una de las propiedades que tiene el server, que le permite al usuario final programar sus propios paneles de control, crear la programación, decirle en qué fecha, con zona horaria y con qué periodicidad se va a ejecutar ese panel de control. Si lleva parámetros, pues tomarlos. Este que no tiene parámetros, pues no los lleva. Y qué opciones de salida voy a tener. Entonces, ¿cómo va a salir mi panel una vez se ejecute? Entonces, si en formato de Word, en PNG, en PowerPoint, PDF. Y por último, viene aquí las notificaciones. Entonces, acá es donde yo puedo coger y decirle que me envíe ese panel. Una vez se ejecute, me lo envíe a un correo electrónico o a un repositorio en caso de que tenga un repositorio de salida de informes PDF para que los usuarios consulten allá. Y aparte de todo, si esa ejecución falla, yo puedo aquí también generar avisos directamente sobre el servidor y para cada uno de los correos de los interesados. Entonces, era a grosso modo lo que quería contarles acerca de Jaspersoft, una suite de inteligencia de negocios muy amigable con los usuarios finales. Quisiera saber, Daniel, si existe alguna pregunta. Bien, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Sí, tenemos una pregunta, Carlos, que quiero transmitirte. Y es precisamente si en la sección, digamos, de construcción de reportes, de tablas, pues un usuario nos dice que si se tiene una tabla de más de 147 millones de registros, pues que si Jaspersoft soporta la visualización de esa cantidad de registros, Carlos. Jaspersoft a nivel de ad hoc está muy amarrado a recursos del sistema como tal. O sea, la idea no es mostrar una tabla con 147 millones de registros, algo que uno debe siempre tener claro cuando habla de BI, es que el BI está hecho para ir de lo general a lo particular hasta un cierto nivel, ¿no? Hasta un cierto nivel de detalle. Ahora, sí podría soportarlos siempre y cuando la máquina tenga unos recursos bastante exorbitantes, porque recuerden que Jaspersoft carga en memoria todo. Entonces, mover 147 millones de registros, pues es una cifra demasiado alta en recursos para una máquina. Ok, bien, Carlos, gracias. Tenemos un usuario que quiere ver la parte de administración de usuarios. ¿Podrías en unos pocos segundos mostrarnos rápidamente en el panel de administración cómo es la gestión de usuarios? Sí, claro que sí, no hay ningún problema, con mucho gusto. Cuando se habla de administración de usuarios y de funciones, las funciones son lo que nosotros llamamos los roles. Partamos de esto. Entonces, el rol como tal tiene la particularidad de que él puede filtrar la información a nivel de reporte, a nivel de carpeta. Con el rol yo puedo filtrar en el servidor a nivel de carpeta o servidor. Entonces, cuando yo creo un usuario por acá y le doy un nombre, a ese usuario automáticamente yo le pongo por acá un rol. Entonces yo lo edito y le asigno su rol respectivo, bien sea en el caso de los que yo tengo acá de ejemplo. Y una vez yo ya tengo ese rol asignado para ese usuario, entonces ahí sí ya puedo decirle qué va a hacer con ese rol dentro del servidor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio pequeño de 2 minutos acá. Hacemos cambios. Digo que voy a agregar un usuario, le vamos a poner un nombre y lo voy a llamar Itenova. Y le vamos a poner una contraseña. Y lo agrego. Entonces ya tengo un usuario Itenova. Ahora, ¿qué quiero hacer con ese usuario Itenova? Entonces yo quiero que ese usuario tenga un rol de, por ejemplo, el rey. Es un rol que ya tengo ahí previamente creado. Entonces, yo le digo guardar y él automáticamente me dice, venga, ese señor tiene el rol del rey y el rol de user. ¿Listo? Entonces yo vengo acá y como administrador
porque esto es función única y exclusivamente de los administradores, le empiezo a dar permisos sobre lo que yo considere que él debe tener. Es decir, si yo quisiera que él pudiera ver todas las carpetas menos la de ejemplos, pues entonces yo vengo aquí a la opción de permisos y aquí me dice, venga, aquí está el rol, él tiene permiso de solo lectura. ¿Qué quiere hacer con él? Le digo que no las vea. Entonces, probablemente, aquí le digo que ya no tiene acceso. Entonces, al decirle aceptar e ir nuevamente al usuario, e ir aquí a Itenova, le digo que inicio como sesión, como ese usuario, y voy a ver si efectivamente puedo ver la carpeta de ejemplos, a la cual tenía permisos. Ya no tiene permisos, entonces él no puede ver la carpeta de ejemplos. A nivel de usuarios también es importante, cerramos acá la sesión como Itenova, es importante tener en cuenta también que cuando creamos usuarios también podemos a nivel del usuario filtrar la información a nivel de registro. Cuando lo hacemos a nivel de registro empleamos una cosa que se llaman atributos. Estos atributos aplican directamente contra las consultas de la que estén generadas contra la base de datos. Existen unos atributos que vienen o unos parámetros que bajan del servidor que se llaman Logged in User Attributes, y esos atributos que yo le dé aquí son los que van a filtrar contra los diferentes campos de la base de datos. Eso hace que yo filtre la información a nivel de registro. ¿Ok? No sé si eso responde la pregunta. Correcto, Carlos. Responde la pregunta. Muchísimas gracias. De todas maneras, he venido más bien dando respuesta a otras preguntas que nos han dejado en el chat. Pues bien, terminamos, digamos, esta parte de Jaspersoft. Como yo les decía, pues Jaspersoft es suite de BI, digamos, que nos permite desarrollar una inteligencia de negocios descriptiva. Pues bien, Carlos Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos.